Buenos días a todos, hoy tendremos otra sesión de álgebra. Esta sesión se titula Ecuaciones exponenciales. Ecuaciones exponenciales son aquellas en las que la incógnita está en el exponente y también como base y exponente a la vez. Ejemplo, 3 a la x más 3 a la x más 1 más 3x más 2 es igual a 39. Ese es un tipo de ecuación exponencial. La incógnita se encuentra en su exponente. Otro ejemplo, x a la menos x es igual a 4. Las incógnitas están en la base y en el exponente. Como propiedades tenemos si a la m es igual a la n, entonces si son las mismas bases, que en este caso son a, los exponentes tienen que ser iguales. Para todo, la base es diferente de 0, 1 y menos 1. Ejemplo, resolver 25x a la menos 1 igual a 125, 2 menos x. Después de expresar 25 y 125 como potencias de 5, 25, ¿qué potencia de 5 es? 5 al cuadrado, acá está. Todo elevado a la x menos 1 igual a 125 viene a ser la potencia de 5 al cubo, todo elevado a la 2 menos x. Efectuando las operaciones de los exponentes, cuando hay dos potencias se multiplican esas potencias. Sería 2 por x, 2x, 2 menos 1 menos 2. Esto es igual a 3 por 2 menos x. Sería 3 por 2, 6 menos 3 veces x. Como las bases son iguales, ¿cómo son sus exponentes? También iguales. Se cumple esta propiedad. Las bases son 5, entonces sus exponentes tienen que ser iguales. Igualando los exponentes tenemos que 2x menos 2 es igual a 6 menos 3 veces x. Resolviendo esta ecuación, pasando a sumar este más menos 3x a 2 sería 5x igual a 8. X es igual a 8 quintos. Ese es el valor de x. Luego tenemos por acá otra propiedad. Número 2. Si x a la x es igual a la a, entonces x es igual a a. Cuando la base y el exponente son iguales y en el otro lado también encuentras bases y exponentes iguales, asumimos que los exponentes también son iguales. Ejemplo, hay que resolver que x a la menos x es igual a 4. Expresar el exponente negativo y el 4 en potencia de 2. Si tú tienes un número elevado a un exponente negativo, ese número se va a invertir. Entonces, ese x a la menos x se va a convertir en 1 entre x a la x. Se elimina el signo negativo, pero se invirtió, se volvió una fracción. Esto va a ser igual a 4 en potencias de 2, sería 2 al cuadrado. Efectuando las operaciones, tenemos que x al cuadrado es igual a 1 entre 2 al cuadrado. ¿Cómo se convirtió en esto? Simplemente x a la x pasó a multiplicar y 2 a la 2 pasó a dividir a 1. El 2 al cuadrado también se puede expresar como menos 2 al cuadrado, porque un número negativo elevado a una potencia par se convierte en positivo. O sea, si tú tienes 2 al cuadrado va a resultar 4 y menos 2 al cuadrado también va a resultar 4 positivo. Entonces vamos a colocar que x a la x es igual a 1 entre menos 2 al cuadrado. Entonces, por exponente negativo, si esta es una fracción, si acá está invertido, eso lo volvemos a regresar a un exponente negativo. Este menos 2 al cuadrado se convertiría en menos 2 a la menos 2. Y desaparece la fracción, ¿no? Regresa, ya se elimina este 1 sobre. Entonces, ¿qué tenemos? Que la base y el exponente son iguales, x a la x y menos 2 a la menos 2 son iguales. Entonces, según la propiedad, asumimos que x es igual a menos 2. Por acá tenemos una tercera propiedad, cuando los exponentes son iguales. A a la x es igual a b a la x, entonces a es igual a b. Para todo esto tenemos que recordar que a tiene que ser mayor que b y b también. Las bases tienen que ser diferentes de 0, ¿ok? Además, si x es igual a 0, a tiene que ser diferente de b. Ejemplo, hay que resolver 5n a la x es igual a n más 2 a la x.
¿Qué observan? Que los exponentes son x y son iguales. De la ecuación hay que deducir por la propiedad que las bases son iguales. Entonces 5n va a ser igual a n más 2. Efectuando las operaciones de esta ecuación, tenemos que este n va a pasar a restar a 5, quedaría 4n igual a 2. El 4 va a pasar a dividir al 2, te quedaría 2 entre 4, n es igual a 1 medio. Hay que practicar ecuaciones, ¿ok? Como ejercicios de aplicación tenemos, hay que hallar el valor de x en 2 a la quinta y todo elevado a la x a la menos 3. Esto es igual, dice, a 2 a la 25ava y todo elevado a la x. Te dan las alternativas de respuestas. Acá podemos aplicar que bases iguales. Entonces, si sus bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Entonces vamos a convertirlo a todo potencia de 2. Y esta segunda potencia de 5, el 25 vamos a ponerlo en potencias de 5. Este 25 se convierte en 5 al cuadrado. Entonces, como es 5 al cuadrado, acá miren, observen, el 2, el cuadrado del 5 va a multiplicar a x, quedando entonces 2x. Y te queda 2 a la quinta, 2 a la 5 y toda la 2x. Y en el primer miembro te queda 2 a la 5 y toda la menos x. ¿Qué observan? Que sus bases son iguales, 2 a la 5. Entonces, ¿cómo tienen que ser sus exponentes? Iguales. X a la menos 3 es igual a 2x, menos 3. Este x va a pasar a restar al 2x, te quedaría menos 3 es igual a x. Marquen su respuesta, copien en el cuaderno. Ejercicio 2. Hay que resolver 81 a la 4x menos 1 igual a 9x a la más 5. Si observan, el 81 y el 9 son múltiplos de 9, entonces nos conviene multiplicar o convertir a potencias de 3 o potencias de 9. Acá nos dan unas alternativas de respuesta. Vamos a aplicar la misma propiedad, que es la propiedad 1. Convertimos todo a bases 9, a potencias de 9. El 81 es 9 cuadrado. Entonces 9 cuadrado por la otra potencia, que es 4x menos 1, cerramos paréntesis, es igual a 9 a la x más 5. Si sus bases son iguales, que son 9, acá están encerradas, ¿cómo son sus exponentes? Como en el anterior caso, son iguales. Entonces, 2 por 4x menos 1 tiene que ser igual a x más 5. Luego tenemos que 2 por 4x es 8x, 2 menos 1 es menos 2, igual a x más 5. Este x va a pasar a restar al 8x, este menos 2 va a pasar a sumar al 5, nos quedaría 8x menos x, 7x igual a 5 más 2, 7. Luego este por 7 que está multiplicando al x va a pasar a dividir al otro 7, x es igual a 7 entre 7 igual a 1. Marquen su respuesta. Ok, acá tenemos otros 4 ejercicios más para practicar más sobre las propiedades. Hay que resolver en el 5, dice 2 a la x por 2, 3 a la 3x menos 5 por 2 a la 5x menos 9 igual a 2 a la 5. Todo esto es un miembro y este es otro miembro. A ver, ¿qué propiedad podemos usar? Todos son base 2. Entonces, ustedes recuerdan que cuando las bases se están multiplicando y son las mismas bases, ¿qué pasa con sus exponentes? Se suman. Entonces hay que sumar esos exponentes x. Entonces sería 2 a la x más 3x menos 5 más 5x menos 9. Esto es igual a 2 a la quinta. Sumando y operando términos semejantes, x más 3x, 4x más 5x, 9x. Menos 5 menos 4, menos 5 menos 9, signos iguales se suman, 14 y signo del número mayor que sea menos 14. Igual a las 2 quintas. Si son bases iguales, que son el 2, ¿cómo son sus exponentes? Iguales, o sea, 9x menos 14 es igual a 5. 9x es igual a 19 porque este menos 14 va a pasar a sumar al 5. Este por 9 va a pasar a dividir al 19. ¿Y qué tenemos? 19 entre 9. Muy bien, marquen la respuesta. En el ejercicio 7 tenemos que resolver 3 a la x menos 1 más 3 a la x menos 2 igual a 108.
Acá el segundo miembro no está en una potencia, hay que expresarla. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a factorizar, ¿qué tienen en común 3 a la x menos 1 y 3 a la x menos 2? El 3 a la x, ¿verdad? Entonces, factorizamos 3 a la x del primero, nos quedaría simplemente 3 a la menos 1. Si factorizamos 3 a la x del segundo, te quedaría más 3 a la menos 2. Esto es igual a 108. Si son exponentes negativos, se van a convertir en fracción, se invierte. Sería 3 a la x por 1/3 más 1/9 igual a 108. Esas dos fracciones heterogéneas, si se suman, primero hay que calcular el MCM de los denominadores. Entonces, sumando estas fracciones, nos quedaría 3 a la x por 4/9 igual a 108. Luego, 3 a la x es igual a 108 por 9/4. Cuando este va a pasar a multiplicar a 108, se invierte. ¿Ok? Y desarrollando 108 por 9 y entre 4 nos resulta 243. 243 es una potencia de 3. Es 3 a la 7. Entonces 3 a la x es igual a 3 a la 7. Y como son bases iguales, que son 3, ¿qué hacemos con sus exponentes? Los igualamos. Entonces x es igual a 7. Marquen su respuesta. Por acá tenemos en el número 8, x a la x es igual a raíz cúbica de 4/9. Acá tenemos base y exponentes iguales. Creo que hay que usar esa última propiedad, ¿no? Vamos a convertir este segundo miembro en algo similar. De la siguiente forma. X a la x es igual a... Si ustedes saben que 4 entre 9 son potencias cuadráticas. Entonces 2 es 2 al cuadrado y 9 es 3 al cuadrado. Entonces esto podríamos expresarlo de la siguiente forma. 4/9 como 2/3 todo el cuadrado. Es lo mismo que decir 4/9, porque 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Luego, si ustedes recuerdan del exponente fraccionario, un exponente fraccionario se convierte en una raíz. Entonces acá tenemos un exponente y un índice radical. Entonces, eso lo podemos convertir en este exponente fraccionario, donde quedaría que el índice es el denominador y el exponente es el numerador. Sería 2/3 a la 2/3. Entonces, ¿qué observan? Si son bases y exponentes iguales, sus exponentes son iguales. Entonces, x es igual a 2/3. Por eso es necesario saber potencia y radicación, ¿ok? En el ejercicio 9 tenemos que hallar x en n por x, todo a la x es igual a n a la n a la n. Acá te dan algunas alternativas. Acá no hay números, pero ustedes pueden utilizar letras. Igual, tienen que desarrollar. Se cumple de la siguiente forma. Vamos a darle forma, ¿ok? Para darle forma a n a la x a la n, todo n a la n a la n, vamos a multiplicar a ambos miembros, vamos a elevarlo a la n. Se le agrega n a cada uno. Si tú lo elevas a una potencia, a otra potencia, ¿qué pasan con sus exponentes? Se multiplican. Entonces, x a la n es n por x. Tenemos entonces una base nx igual a la nx, porque estos dos se van a multiplicar, ¿ok? Luego acá nos quedaría como n a la n a la n a la n. ¿Qué observan? Que tienen bases y exponentes iguales. Acá su base es n a la n y su exponente es n a la n. Acá la base es n a la n a la x que diga y su exponente es n a la x. Si las bases y exponentes son iguales como en el antiguo caso, ¿qué pasa con sus exponentes? Entonces, los exponentes, ¿cómo tienen que ser? Según la propiedad 3, iguales. Entonces, acá colocamos que n a la x es igual a n al cuadrado, n a la n. De ello, vamos a hallar el valor de x, que es lo que nos piden. Este por n va a pasar a dividir el otro lado. Sería n a la n entre n. Si ustedes, acá imaginariamente este n tiene un exponente 1.
Si son bases iguales, ¿cuáles son las bases acá? En esta división. N. ¿Cuáles son sus exponentes? N y acá es 1. ¿Qué pasa con sus exponentes en una división de bases iguales? Los exponentes se restan. Entonces nos quedaría como N a la N menos 1. El 1 de abajo pasa a restar. Y esta es la respuesta. Entonces, la letra es la A. Luego acá tienen otros ejercicios similares a los ejemplos que hemos desarrollado para que apliquen las propiedades. Este se parece a la 2 o 3. Este se parece a la 1. No olviden desarrollarlos porque es necesario poner su calificación. Pueden imprimir esta hoja o escribirlo todo el cuaderno. Su respuesta y gracias por su atención.